Hoy os voy a explicar el periodo de tiempo en el que la península ibérica fue parte del Imperio Romano y cosas que los romanos hicieron, que los romanos construyeron, que todavía ahora tenemos, que todavía ahora usamos, sí. Hola, pues en el episodio anterior os expliqué cómo en la península ibérica había tribus y estaban los íberos y estaban los celtas y vinieron los griegos y vinieron los fenicios y en el siglo II, en el siglo II antes de Cristo, el siglo II antes de Cristo, son los años 100, ¿no? Menos 100, ciento y pico. En el siglo II antes de Cristo vinieron los romanos. Los romanos, ¿no? Que estaban en Italia, estaban en Roma, vinieron a la península ibérica. Y primero encontraron a los íberos, y a los íberos no les importó mucho. Los romanos conquistaron una parte de la península, pero hubo sitios en la península donde hubo resistencia. Los romanos encontraron resistencia. Había una zona entre medio de los íberos y los celtas, donde estaban los celtíberos. Los celtíberos eran una mezcla de las culturas, una mezcla de cultura íbera y cultura celta. Y los celtíberos pusieron resistencia a que los romanos los invadiesen, a que los romanos invadiesen el territorio. Y hubo tres grandes guerras entre los celtíberos y los romanos, y también hubo otras guerras con otras tribus de la península ibérica. Y finalmente, en el año 19, también antes de Cristo, o sea, el menos 19, fue cuando los romanos consiguieron invadir toda la península. Toda la península ibérica era de los romanos. Y a la península los romanos la llamaron Hispania o Hispania. La llamaron Hispania. Y en esta época Hispania les servía a los romanos porque en Hispania se producía aceite de oliva y se producía vino. Sí, ya en esta época, hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, ya se fabricaba vino y se fabricaba aceite de oliva en España. Y también en Hispania había metal. Se llevaba metal a Roma. Y las diferentes tribus, las personas que vivían en Hispania, fueron cambiando su cultura. Su cultura se fue adaptando, pareciendo a la cultura romana, la cultura de los romanos. Hay algunas ciudades que se expandieron, se hicieron más grandes cuando vinieron los romanos. Por ejemplo, Tarragona, o en el pasado Tarraco. Y también los romanos empezaron ciudades nuevas, como por ejemplo Zaragoza, Mérida, Valencia. Fueron ciudades que fundaron los romanos, que antes no existían y las fundaron los romanos. Por supuesto, el idioma que hablamos nosotros, el español, también evolucionó
del latín. Vino del latín que trajeron los romanos. La mayoría de las palabras del español vienen del latín. Y los romanos también tuvieron un efecto. Otro efecto es que en el siglo IV, el siglo IV son los años 300, lo que sea, después de Cristo. En el siglo IV, el imperio romano se cambió al cristianismo. Y eso también afectó Hispania. También toda Hispania cambió al cristianismo. Y el imperio romano en la península ibérica duró hasta la caída del imperio romano de Occidente, ¿no? El imperio romano había dos mitades y la parte de Occidente cayó en el siglo V, en los años, no sé qué año, el año 400 y pico, cayó el imperio romano. Sí, y entonces la península ibérica otra vez fue invadida. Vinieron invasores que cogieron la península ibérica, pero no fueron los musulmanes. Los musulmanes vinieron después, más tarde, pero antes de los musulmanes vinieron otros invasores. ¿Sabéis quién eran? Si lo sabéis, escribidlo abajo en los comentarios. Y si no, en el próximo vídeo, en el siguiente vídeo, os diré quiénes fueron los invasores. ¿Vale? Venga, hasta luego. Sempre et Leo.